Jai Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en estos cursos comparto mi comprensión y mis reflexiones sobre las enseñanzas de Prabhuji. Este es el segundo curso que estoy haciendo sobre el libro que escribió Prabhuji, Tantra, la liberación en el mundo. En este libro Prabhuji comparte con detalles las enseñanzas espirituales de la revelación tántrica. Esta revelación es fascinante, tiene mucha profundidad y es muy relevante para todo aquel que está emprendiendo una búsqueda hacia autoconocerse. Lo cierto es que podemos reconocer en el sendero retroprogresivo de Prabhuji algo del aroma de la revelación tántrica que enriqueció su propio sendero, su búsqueda y, en definitiva, sus enseñanzas. Es muy importante para entender con profundidad poner la revelación en el contexto. Prabhuji comienza el libro y este fue el primer curso que hicimos que recomiendo estudiar antes de este, en el cual él explica la actitud del tántrica. La actitud hacia la búsqueda, hacia cuál fue la dirección hacia la cual el buscador de este sendero dirigió su atención. Y en la segunda parte del libro, que es la que comenzamos a estudiar en este curso, explica el desarrollo y los orígenes de la revelación tántrica. Es muy importante para comprenderla mejor ponerla en el contexto histórico. Este libro no pretende ser un libro académico que enseña la revelación desde un punto de vista histórico, social, antropológico, sino para comprender mejor las perlas de sabiduría que comparte. Es muy importante ponerla en el contexto de quiénes fueron los instrumentos, esos agentes que fueron los transmisores de esta revelación. Imaginemos un cajón de manzanas y se nos da la tarea de organizar estas manzanas según diferentes categorías. ¿Qué categorías elegiríamos? Podemos categorizarlas según los colores, podemos categorizar según el tamaño, según la ubicación dentro del cajón, quizás cronológicamente según la fecha de su maduración en la cual lo sacamos del árbol. Pero otra manera de categorizarla sería según el sabor. Comparemos esto con la categorización de las diferentes sectas tántricas. Este libro contiene un montón de categorizaciones y lo cierto es que los académicos se acercan a estudiar este fenómeno y lo categorizan de diferentes maneras en las diferentes localidades en las cuales emergieron los linajes, en las fechas, según las actitudes, según las doctrinas, según las deidades, pero todas coexistieron porque son manifestaciones de una sabiduría eterna. Y la categorización es más bien una categorización mental que trata de comprender y abarcar de alguna manera este fenómeno. Lo que observo en mí misma y en tantos académicos que se sienten atraídos a esta revelación es que es muy fácil entretenerse con el estudio académico de esta revelación, es decir, acomodar, ordenar y categorizar estas manzanas. Pero es muy excepcional encontrar a alguien que probó una manzana y que nos puede describir su sabor. Sí, encontramos en las escrituras incontables descripciones del sabor de la manzana y las leemos, las estudiamos, quizás las memorizamos, quizás las categorizamos según la descripción, según la manera en que cada uno que la probó eligió describirlas. Y eso lo llamamos diferentes sectas, linajes. Pero la invitación real de esta revelación
es no a categorizar, sino a degustar. Si nos vemos atraídos hacia las manzanas, es probable que un día nos animemos a probar una. Lo que yo quiero invitarnos en el espíritu retroprogresivo es sí, a adentrarnos al entretenido estudio de las categorías de la manzana, pero sin olvidarnos que en última instancia, leer sobre las descripciones del sabor no va a ser jamás como probarlo. Y si alguien nos describe qué gustoso es ese sabor, no es para que lo leamos o lo estudiemos, sino para que nos animemos a probar. Me pregunto por qué es tan entretenido categorizar las manzanas y por qué es tan difícil animarse a probarlas. Históricamente tenemos tantos ejemplos de quienes se adentraron en este sendero para estudiarlo, para comprenderlo. Tenemos tan pocos ejemplos de seres autorrealizados. Y la pregunta en este sendero retroprogresivo es, ¿qué previene? ¿Qué le previene a una persona que siendo en su naturaleza divinidad, reconocerlo? El autorreconocimiento de la divinidad. Y este es el sendero, ¿sí? Si hay algo que el Tantra pretende alcanzar, es este reconocimiento de qué me previene unirme con mi naturaleza divina o reconocer la naturaleza divina. Y todas las prácticas y las enseñanzas y las iniciaciones y las técnicas están dirigidas a hacer caer el velo que divide lo individual de lo universal, lo micro de lo macro. ¿Qué nos separa? ¿Y por qué nos cuesta? Y yo diría que todo en nosotros nos defiende nuestra separación. Nuestra separación es la fuerza instintiva actuando más allá de nuestras aspiraciones, operando en nuestra realidad dual y haciendo que nos identifiquemos con una entidad separada. A pesar de que si exploramos los límites o exploramos el momento en que esta entidad comenzó su separación, vamos a tener bastante dificultad en encontrar los límites. Pero la psicología de nuestra existencia nos causa una situación constante de defensa de nuestra individualidad. Si alguien nos ofende, si alguien nos hace sentir menos, nos lo defenderemos con los dientes, porque el ser ofendido o humillado es ser menos. Y esta contracción de nuestra separación es como una muerte para nosotros, y por eso lo defendemos. El sendero del Tantra nos invita a voluntariamente humillarnos, auto-humillarnos, invitar esa humillación. ¿Por qué? Porque quiero ser menos, quiero sentirme menos, quiero desaparecer en mi identificación, quiero superar mi orgullo, quiero purificarme de esta separación. Así que el sendero invita a quien realmente comprende que la separación es el origen de mi sufrimiento. Y en general adjudicamos el sufrimiento a lo que me falta, no a lo que me sobra. Y por eso pasamos la vida tratando de agregarnos lo que me falta, incluso conocimiento tántrico. También podemos venir a este sendero con el propósito de agregarnos algo que nos falta. El retroprogresivo dice que tenemos que volver a lo que ya tenemos. No es un ir hacia adquirir cierta técnica o cierto conocimiento, sino que es un recuerdo de lo que ya sabemos y momentáneamente hemos olvidado. Así que ahora que vamos a hacer tantas categorizaciones de manzanas, quiero que mantengamos esta pregunta en mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no saltar? ¿Por qué no salto a eso
y sepan que quien se inició en el Tantra fueron aquellos que tenían el suficiente valor como para entregarse a lo desconocido. Y en general nos asusta lo desconocido. Y es por eso que nos escapamos y nos quedamos en lo conocido a pesar del sufrimiento que nos puede causar. Pero por lo menos es un sufrimiento conocido. Y la seguridad en un mundo de que todo puede pasar en todo momento, esa sensación de seguridad nos mantiene con cierta constancia y cierta sanidad egoica. Así que nos cerramos a la vida y nos concentramos en la consistencia, a pesar de que no tenemos respuestas. Y el Tantra no es para consistentes, no es para quien tiene miedo a vivir o miedo a animarse, sino es para quien se anima a unirse a un sendero esotérico, secreto, en el cual uno no sabe a lo que se va a entregar, pero sabe la potencia y el corazón lo llama a esta unión. Y el llamado en algún momento es tan irresistible que es más fuerte que mi identificación. Es como que de tanto categorizar manzanas, llegará el momento que no podamos resistir probar y que nuestro deseo de saber por nosotros mismos lo que escriben las escrituras será tan fuerte que haremos ese salto. Así que ahora que comenzamos a estudiar esta revelación y su contexto, mantengamos siempre presente que el propósito último es tentarnos a probar. Para lograr una comprensión más profunda de esta revelación, será conveniente ponerla en su contexto. Por consiguiente, voy a dedicar las próximas clases a explicar las revelaciones védica y tántrica, compararlas. Vamos a comprender la orientación, que puede ser de la mano derecha o de la mano izquierda, y vamos a comprender las diferentes deidades que crearon ciertas corrientes dentro del Tantra, que será el Vaishnavismo, el Shaivismo y el Shaktismo. La comparación de la revelación tántrica y védica la vamos a dividir en dos partes. En la primera clase vamos a estudiar el origen de cada una de las escrituras, las deidades y la doctrina. Y en la segunda parte, los diferentes rituales, la práctica, los mantras y la orientación social. Comencemos. 1. Origen. Escribe Prabhuji. En el contexto del hinduismo encontramos dos revelaciones paralelas, la Vaidika, védica, y la tántrica, tántrica. En lugar de contradecirse, se trata de dos actitudes hacia una misma verdad. La primera es brahmánica y se basa en los Vedas, mientras que la segunda se basa en los ágamas, que son textos sagrados tántricos considerados revelaciones de origen divino, la palabra misma de Dios o apta vakya. Cuando los académicos estudian la revelación védica y tántrica, tratan de comprender cuál es la relación entre ellas, porque tienen ciertas similitudes y tienen significativas diferencias. Hay estudiosos que dicen que la revelación original fue la tántrica, que fue una revelación oral que con el tiempo se fue perdiendo y apareció la revelación védica. Y luego, con los años, reapareció la revelación tántrica. Hay quienes dicen que la revelación védica en su origen era la revelación original y que luego emergió desde esta revelación el desarrollo tántrico. Prabhuji explica aquí que ve estas dos revelaciones como dos revelaciones paralelas, que se enriquecieron unas a las otras, pero que las dos tienen validez de revelación divina. Comparemos estas dos revelaciones. Las escrituras del Veda se llaman Nigama, la verdad final o conclusión. Las escrituras del Tantra se llaman Agamas, lo que ha llegado a nosotros.
Las Vedas se consideran reveladas a los veedores en meditación profunda. Los Tantras fueron revelados por Shiva mismo, que ha llegado directamente a nosotros. Así se llama Agama. Ahora, en cierto momento de la revelación es Shakti o la diosa la que comienza a enseñarle a Shiva. Estas son las enseñanzas más elevadas y más esotéricas de la revelación tántrica y esas escrituras se llaman Nigama. Encontramos muchas similitudes entre ambas revelaciones. Solo para nombrar algunas, diremos que ambas se consideran conocimiento revelado y autorizado, que comparten el origen de ser una tradición oral que posteriormente fueron puestas por escrito, y ambas comparten el mismo objetivo final, que es la liberación, la autorrealización. 2. Escrituras. Shrutis cha dvi vibha, vaidiki tantriki cha. Los senderos védico y tántrico son conocidos como los dos tipos de Shruti. Kuluka Bhatta, comentarios sobre el Manusmriti 2.1. Diría que este libro no es para principiantes. El libro toma en consideración que el lector ya ha leído otros libros de Prabhuji quizás, o que tiene cierto conocimiento en la revelación védica y está interesado en profundizar en la tántrica. Lo que voy a hacer para facilitar la lectura es que voy a compartir los conceptos básicos que Prabhuji menciona y toma por sentado que el lector ya los conoce, y los voy a explicar en las siguientes clases. Hay quienes quizás elijan comenzar su interés en la filosofía de la India, justamente comenzando por la revelación tántrica. Así que voy a compartir el conocimiento más básico de lo que son estas revelaciones. Las escrituras sagradas del Sanatana Dharma pueden ser divididas en dos categorías principales. Tenemos el Shruti, que es lo oído, y tenemos el Smriti, que es lo recordado. El Shruti carece de autor. No se sabe quién lo escribió y no es relevante. Tiene el origen de la revelación, es la revelación misma, y las palabras son palabras divinas, no son palabras humanas. El Smriti tiene autores. Los autores, por supuesto, son o santos o sabios o figuras míticas, pero es considerado lo que recuerdan de haber escuchado. Es decir, lo que recuerdan estos santos que escribieron las escrituras de lo que escucharon de la divinidad. El Shruti es la descripción de la experiencia directa. El Smriti son escritos editados y compuestos por diferentes santos y sabios. El Shruti es eterno. El Smriti puede ser temporal, puede ser relevante a la época en la cual se revela y se enseña. El Shruti contiene instrucciones divinas. El Smriti en general son diálogos entre diferentes deidades o diferentes santos en la historia del buscar humano. El Shruti tiene inspiración divina. El Smriti contiene a veces reflexiones humanas. Vemos aquí la división de las escrituras hindúes en Shruti y Smriti. El Shruti incluye el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. El Smriti incluye los Dharma Shastras, los Puranas, los Vedangas, los Upavedas, los Itihasas y las escrituras de diferentes darshanas. La pregunta es, ¿bajo qué categoría pondríamos las escrituras tántricas? ¿Qué son los ágamas? Este verso nos dice que los ágamas son de hecho Shruti. Es decir, que carecen de autor, que son eternas, que son autorizadas, que son la verdad misma, la revelación de la palabra divina. Y hay quienes dicen que para esta era los más relevante es estudiar los ágamas,
porque el Shruti fue escrito para otras épocas en las cuales los seres humanos estaban en otros niveles y que de hecho de todas estas escrituras las más relevantes y prácticas para nuestra era son los ágamas. Las escrituras védicas y tántricas poseen una estructura similar, pero ponen énfasis en diferentes aspectos. Ambas tratan sobre rituales. Los Vedas enfatizan el conocimiento, mientras que los tantras la práctica. Vemos que la estructura que ambas tienen de división de diferentes temas que tratan se asemejan. Los Vedas están divididos en 4 secciones. Tenemos los samhitas, que son los himnos de alabanza. Tenemos los brahmanas, que son los rituales y las oraciones. Tenemos las aranyakas, que tratan sobre la adoración y la meditación. Y tenemos los Upanishads, que hablan de la filosofía y la sabiduría. Y en paralelo vemos que estas 4 secciones tienen sus paralelos dentro de los tantras. Tenemos el charya, que es el código de conducta, el kriya, que son los rituales y las oraciones, la sección de yoga, que trata sobre práctica física y mental, y la sección jnana, que habla de filosofía y sabiduría. 3. Deidades. Prabhuji escribe: la sagrada sabiduría del Tantra fue preservada a través de cadenas de sucesiones discipulares o paramparas, originadas en las deidades tántricas. Esto distingue a los linajes tántricos de los védicos y los smriti. Los veedores tántricos o rishis transmitieron su experiencia trascendental para el beneficio de la humanidad. Prabhuji explica que una de las principales diferencias entre estas 2 revelaciones es el origen de sus linajes. La sabiduría desciende en la revelación védica de las deidades védicas. En el Tantra tenemos las deidades características del Tantra. Comparemos el panteón védico y el tántrico. Las deidades que fueron más glorificadas en las escrituras védicas estaban relacionadas con la naturaleza, principalmente Indra y Vayu, que tienen que ver con el rayo, Agni con el fuego, Soma con la luna, Surya con el sol, Ishvara, que era el dios supremo, Rudra, que es considerado el Shiva védico, porque más adelante la figura de Rudra será adorada dentro de las sectas tántricas como Shiva. Así que fue un desarrollo posterior a la adoración de Rudra. Tenemos a Vishnu y aunque las diosas no eran prominentes dentro de los Vedas, aún así encontramos adoración a la diosa Aditi, a la diosa Usha, a la diosa Saraswati, a la diosa Prithvi, que era la tierra, la madre tierra, y por supuesto tenemos a Brahman en los Upanishads, que es el dios sin cualidades. Podemos ver aquí en los Vedas las semillas de la adoración tántrica. Las deidades tántricas, por supuesto, la deidad principal era Shiva y su consorte, su energía, la diosa Shakti, que es la madre divina y que adquiere diferentes nombres en las diferentes sectas del Tantra. Tenemos la adoración a Vishnu y luego a Surya y a Ganesha, 2 corrientes tántricas que fueron prominentes en sus comienzos, pero que con el tiempo estas tradiciones fueron cortadas y olvidadas, así quedando las principales, el Shaivismo, el Shaktismo y el Vaishnavismo. 4. Doctrina. Escribe Prabhuji: en su búsqueda de la totalidad, la visión tántrica no rechaza la parte porque es una sabiduría holística que nos invita a descubrir lo macro a través de la observación de lo micro, lo eterno mediante lo temporal, el uno desde la diversidad, el océano a través de la gota de agua, el todo desde lo individual. En el seno de este mundo encuentra lo trascendental. El Tantra nos acerca la manzana muy cerca
para que nos animemos a morderla. Trajo la divinidad de una adoración a un panteón espléndido a la adoración de Dios en nosotros mismos, a la adoración de la conciencia que yace. Quizás es una gota de conciencia, pero cualitativamente es la misma conciencia, porque todo se capta en la pantalla de la conciencia y nos invita a una introspección que nos ayude a celebrar el estado de separación, porque en definitiva es una lección de Shiva, separarse de Shakti para experimentar esta pasión, esta unión, este humor, esta festividad de colores y formas. En lugar de abrumarnos con la dualidad, el Tantra nos invita a celebrar esta separación. Es Shiva mismo dividiéndose en Shiva y Shakti para celebrar esta dualidad de colores, de formas y de olvido. El mismo olvido que podemos elegir cuando vamos a mirar una película que sabemos que no es real, pero que para disfrutarla voluntariamente nos olvidamos. Pero ¿qué va a pasar si nos identificamos tanto con uno de sus actores y todos sus sufrimientos van a ser nuestros? Así tenemos que ver a esta realidad microcósmica. Todo le pasa a la conciencia, no nos pasa a mí, no hay mí. Busca este mí. El Tantra nos invita a buscar este mí y en definitiva, en lugar de darnos una misión imposible de superar todos nuestros deseos y ser totalmente santos y abstenernos de toda experiencia, nos dice, ¿saben qué? Si no puedes superar tus deseos, no hay problema, pero déjame encontrarte ahí donde tú estás, en tu deseo, en tu disfrute. Todo lo que el Tantra sugiere es estar presente en esta experiencia consciente. Y si estamos presentes en nuestros deseos, veremos que los deseos no nos gobiernan. Si estamos presentes en nuestros escapes, los escapes no van a ser escapes, sino que van a ser puertas para nuestra autorrevelación. Estamos tan asustados de probar la manzana. La manzana es un poco nuestra desaparición. Y probar la manzana nos cuesta tanto como cerrar los ojos y estar con nuestros pensamientos. Nos cuesta tanto como estar solos, porque la soledad es desaparecer un poco. Y buscamos esa afirmación de que somos alguien y tú estás aquí y yo estoy aquí y no somos lo mismo. Y este sendero es para quien se cansó un poco de esta espera, de buscar la forma, de buscar la técnica y no quiere ser religioso, sino quiere desaparecer. Es una invitación para quien se anima a irse a lo desconocido y nos aterra a lo desconocido. Todo lo que está dentro de lo conocido, bueno o malo, está bajo nuestro control, pero lo desconocido nos atemoriza porque donde no voy a estar en control. Y el salto a probar el sabor del Tantra, el sabor de la divinidad, definitivamente nos requiere desaparecer. Y el trabajo que sugiere el Tantra es trabajar con un maestro que nos ayude a autosuperar nuestra identificación, y todas las técnicas que esta revelación trajo es para ayudarnos a dar ese salto. Comparemos ambas doctrinas. La doctrina del Veda es contemplativa. La del Tantra es más bien una celebración, es un disfrute, es comprender que este plano es el plano de Shakti. Shakti es el dinamismo de Shiva y no tenemos que rechazarlo o reprimirlo, sino que celebrarlo, sino que maximizarlo. ¿De qué manera? Estando presentes y disfrutando en totalidad de todos nuestros sentidos. El Veda niega la vida, mientras que el Tantra afirma la vida. Es un sendero con muchas prácticas que involucran el disfrute y la sensualidad humana. El Veda tiene un enfoque más bien introspectivo. La meditación es muy interna,
es muy silenciosa, mientras que el Tantra es una actitud extrovertida y vibrante que trata de maximizar la situación de dualidad. El Veda tiene un enfoque idealista, se encarga más bien de purificar nuestros pensamientos y nuestra manera de ver la realidad. Pero el Tantra tiene un enfoque muy práctico. Dice que no es suficiente pensar o saber, sino que tenemos que usar nuestra energía, nuestro cuerpo y ayudarnos de esa energía para liberarnos. Tanto el Veda como el Tantra conducen del dualismo al no dualismo. En su versión primera adoran a la divinidad como algo separado, pero a medida que la revelación se va refinando, llega al nivel de los Upanishads en el caso de los Vedas y al nivel del Tantra no dual, el Shaktismo en el caso de los Tantras, en el cual se reconoce el máximo nivel, que es un nivel de unidad de la divinidad. Prabhuji escribe: según el Tantra, todo es divino. Por lo tanto, acepta los diferentes aspectos de nuestra realidad y trata de purificarlos. Así pues, no rechaza este mundo a cambio de otro, ni renuncia a la felicidad aquí con el fin de obtener la felicidad en el más allá, tal como expresa este verso. No hay otro camino como el mostrado por el Tantra, que es causa de liberación y de realización de la felicidad, tanto en este mundo como en el próximo. Prabhuji llamó a su libro Liberación en el mundo, poniendo énfasis en el hecho de que esta revelación es muy peculiar en el aspecto que considera que no es que el cuerpo sea parte de nuestro karma y que solo nos podemos liberar al dejar el cuerpo, sino que el cuerpo puede ser el altar en el cual Shiva se une con Shakti y de esta manera hacer descender la liberación en el mundo y vivir, dejar que la divinidad viva a través de nuestro cuerpo de manera armónica y así maximizar esta experiencia divina. Hay quienes creen que los santos son apáticos e indiferentes al mundo y a la gente y que viven en introspección, desconectados de la realidad. Y puedo atestiguar de mi observación de la vida de Prabhuji es que quien es consciente de su aspecto divino, al contrario, es una celebración y es una unión con todas las experiencias y es siendo consciente de que todo es divino, es como abrazar y celebrar el plano de la divinidad en este estado de dualidad y es permitir que la unidad ocurra en nosotros mismos, en nuestra conciencia, mediante la realización de que todos son experiencias y todo ocurre en la pantalla de la conciencia y es así como no desaparecen los conflictos y todo uno lo puede ver como parte de mí, como parte de lo que nos pasa. Así que estos son algunos de los aspectos que podemos comparar estas revelaciones y en la próxima clase continuaremos con los diferentes aspectos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase. Jai Prabhuji.